Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Estamos aquí nuevamente, otro lunes más para la gloria del Señor, para seguir llevando el mensaje de salvación, para seguir llevando el estudio de la palabra del Señor. Estamos aquí nuevamente también para interceder por ustedes al final del programa. Escriba su petición de oración, su problema, su necesidad, si está enfermo. Cualquier petición que tenga, escríbala en el chat y nosotros al final del programa estaremos orando e intercediendo por usted en esta preciosa noche. Nosotros oramos e intercedemos por ustedes durante la semana. Les presentamos a usted, a su familia, a sus hijos, sus enfermedades, sus problemas, sus peticiones, pero aquí en el programa oramos directamente en el momento, al final del programa, por cada petición, por cada situación que usted tenga, oramos e intercedemos por ella también. En esta noche llame a sus vecinos, vecinas, sus amigos en la fe, su contacto, o envíele el enlace, copie el enlace desde YouTube si lo está viendo a través de nuestro canal, Crilus TV. Copie el enlace y envíeselo ya sea por mensaje de texto, envíelo por WhatsApp o cualquier otra aplicación que usted tenga. Envíelo para que también puedan recibir el estudio de la palabra del Señor en este tiempo. También una vez que usted lo comparta, usted también estará cumpliendo con lo que dice la Escritura, que la palabra corra y sea glorificado. Usted va a ser también parte de esta bendición de hacer que la palabra también corra, fluya y sea glorificada. Bendito sea el Señor. En esta noche vamos a comenzar otro estudio para la gloria del Señor, para bendición nuestra, también bendición suya y de su familia y todo el que lo escuche, ya sea en esta noche o sea compartido, bajo el tema ¿cómo puedo hallar el perdón? Importante y principalmente para aquellos amigos simpatizantes del Evangelio que también escuchan este programa. ¿Cómo puedo hallar el perdón? Algunos preguntan ¿cómo puedo ser salvo? Usted va a ser salvo hallando el perdón de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra. La palabra nos da conocimiento y el conocimiento produce confianza, produce fe. Las Escrituras dicen que Jesucristo dijo que por el oír de la palabra viene la fe y por la fe, la confianza en lo que Dios estableció en su palabra, viene la salvación. Fíjense que no dice por el oír de un programa, por el oír música o por el oír otras cosas, sino por el oír de la palabra. Y cuando habla de la palabra está hablando de las Escrituras. Las Escrituras son la voluntad de Dios escrita en ese librito que está ahí para todos los seres humanos, para la iglesia y para todos los seres humanos. Usted la oye, esa palabra va a entrar en su mente. Con ese nuevo conocimiento usted va a comenzar a ser transformado, regenerado, santificado, transformado. Por eso es importante leer las Escrituras. Alabado sea el Señor, que es la parte importante en el inicio, cuando usted confiesa a Cristo como Salvador personal, leer las Escrituras. Y a medida que usted vaya leyendo las Escrituras, ese conocimiento que va entrando en su mente va cambiando su carácter, su temperamento, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos.
va cambiando su vocabulario, su forma de hablar, va cambiando su forma de comportarse, sus relaciones interpersonales, su forma de vestir, va cambiando totalmente. Y esto es algo que no ocurre de la noche a la mañana, sino que esto es un proceso que comienza cuando uno confiesa a Cristo como Salvador personal, y es un proceso que llega hasta uno de dos cosas. O cuando llegue la muerte, y ahí no hay que leer nada más, ahí no hay que transformar nada más, o cuando aparezca Jesucristo a buscar la iglesia, en lo que la Biblia habla, Pablo lo describe como el arrebatamiento de la iglesia, que muchos niegan hoy día, y en Estados Unidos muchas iglesias que niegan el arrebatamiento, muchos pastores que niegan, dicen que no va a haber un arrebatamiento, no creen en el arrebatamiento. Hay unos por cientos grandes en Estados Unidos de pastores y concilios que no creen en el arrebatamiento ni que va a ocurrir un arrebatamiento. Pero Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Y fíjense cómo dice, no se turbe ante los acontecimientos, ante las herejías que van entrando en las diferentes iglesias hoy día, y tantas herejías que han entrado, tanto que han cambiado en las iglesias. Alabado sea el Señor. No se turbe vuestro corazón, no se turbe su mente, su manera de pensar, no se turbe la información que tiene ahí, que es la que le cambia y le transforma. Bendito sea el Señor. Muchos pastores han ido cambiando. Y escúcheme bien, y digo muchos pastores, porque no es la iglesia la que tiene el poder de cambiar nada dentro de la iglesia. Es el pastor el que tiene el poder, es el que influye, el que toma decisiones y el que permite todas estas cosas que van entrando dentro de la iglesia. Y todas estas herejías que hemos ido viendo sobre tantos asuntos como danza, que por la danza, la supuesta danza hebrea, alabado sea el Señor, que se inventaron algunos en el pasado, algunos de ellos están vivos todavía. El asunto de las escuelas para hablar en lengua, escuelas para danzar, escuelas para cómo hacer los movimientos con las manos, qué significan, escuelas para graduarse de apóstol. Ya no les basta, no es suficiente un instituto, ni tampoco un bachillerato, ni un doctorado en teología. Ahora tiene que ser un apóstol. Todas estas cosas que han ido entrando dentro de la iglesia. Escuelas para profetizar, que le va a enseñar a usted cómo usted va a profetizarle en la iglesia. Escuelas, mi amado hermano, para manifestar los dones del Espíritu, que no son ningunos dones del Espíritu. Alabado sea el Señor, para sanar a las personas. ¿Cómo usted va a hacer para usted sanar a una persona? ¿Cómo usted va a hacer para que se manifieste o manifieste algo que parezca el discernimiento de espíritu? Todas estas cosas, cómo usted le van a enseñar cómo usted echar fuera un demonio. Todas estas cosas y muchas otras cosas más, como han entrado todas lo que llaman hoy día géneros musicales. Eso tiene su razón de ser, la palabra género. No se crea que ese cambio de ritmo a género es simplemente un capricho. No, eso viene desde la ONU, del 2009, para acomodar el asunto del género también con el sexo, y así de esa manera eliminar la palabra matrimonio. Eso es lo que hay detrás de todo esto, y la cambian por pareja. Y lamentablemente dentro de la iglesia, los vocabularios que se inventa el diablo entran en la iglesia y los hermanos lo repiten. Y usted oye el montón de hermanos hoy día que ignorantemente repiten la palabra pareja. Matrimonio es lo que enseña la Escritura. Alabado sea el Señor. La unión de un hombre y una mujer. Si eliminamos esa palabra, alabado sea el Señor, le metemos la palabra género, entonces ya no es la unión de un hombre con una mujer, sino la unión de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Alabado sea el Señor, y así sucesivamente. Eso es todo lo que hay detrás de esto, pero caemos en eso.
Y caemos muchísimas veces por el desconocimiento de las Escrituras y a veces porque nuestra mirada no está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino en la persona que está allí al frente. Y lo que diga esa persona, y si tiene un título más todavía, y si tiene un título de doctor en teología, peor todavía, porque lo que diga automáticamente eso es ley que va por encima de las Escrituras. Todos estos los cambios que hemos ido viendo y cómo todas estas formas nuevas de supuesta adoración y supuestos adoradores, y diga la palabra que yo estoy usando, supuesto, porque ni son adoradores ni es adoración a Dios, porque Dios no recibe ese tipo de adoración. Alabado sea el Señor, donde han metido todos esos ritmos musicales dentro de la iglesia, los disfrazaron igual que el Papa de Roma, los cristianizaron con la plena cristiana, rap cristiano, baladas cristianas y así sucesivamente. Y cuando vinieron a ver, mi amado hermano, le quitaron el cristianismo y lo dejaron ahora es plena, ahora es bachata, ya no es cristiana, ahora es bachata, ahora es rap, ahora es reggaetón. Le quitaron el disfraz, como hicieron en la década de los 70, al final de los 70, con la palabra matutino, y estuvieron usando la palabra matutino y los hermanos dando matutino, y no se dieron cuenta, mi amado hermano, que paralelamente es una parranda. Y allá en el 2000 le quitan la palabra matutino y ahora se usa la palabra parranda. Ahora los hermanos en Navidades van a hacer parranda, no matutino, ya se la quitaron. Mire cómo el diablo entra tan sutilmente dentro de la iglesia y no nos damos cuenta cómo caemos. Después decimos, ¿qué pasa en las iglesias? ¿Por qué nuestras iglesias se han ido vaciando? ¿Por qué ya no sentimos la presencia de Dios en la iglesia como lo sentíamos hace muchos años atrás? ¿Por qué no vemos los milagros que Dios hacía? ¿Por qué no vemos ahora mismo la manifestación de los demonios antes dentro de las iglesias? Bendito sea el Señor. Hemos cambiado lo que las Escrituras enseñan. Bendito sea el Señor. Por reglamentos y muchísimas otras cosas más. Pero eso no es lo que vamos a traer en esta noche. Alabado sea el Señor. Pero nos preguntamos por qué ha pasado. Eso es parte, no es todo. Eso es una mínima parte de lo que ha pasado hoy día. Y por qué el Espíritu Santo se ha ido apartando de la iglesia. No de todas, por supuesto, ni de todos los hermanos, por supuesto. Pero de la gran mayoría. Y gran mayoría de concilios que han ido cambiando para evitar que los hermanos se le vayan y dejen de ofrendar y diezmar. Y han metido de todas esta basura porque lo que quieren es mantener la iglesia entretenida. Bendito sea el Señor. Yo le decía a mi esposa en esta tarde que lamentablemente que muchos van a llegar al infierno. Y que muchos van a llegar al lago de fuego. Lamentablemente, mi hermano. Bendito sea el Señor. Tanta gente dentro de la iglesia engañada en el día de hoy. Por los mismos líderes de la iglesia. Bendito Dios. Pero hay una responsabilidad en cada hermano en la iglesia que tiene que leer, escudriñar, comparar como hacía la iglesia de Berea. Oiga bien, no lo justificamos tampoco. Cada cual tiene su responsabilidad ante Dios. Por eso es importante darle estos estudios por aquí los lunes. Bendito sea el Señor. Es que esta noche le damos la bienvenida a nuestra hermana Meilín Quiñones. Dios te bendiga, Meilín. Bendiga a tu esposo, tu familia en esta noche, a tus hijos. Mi esposa, como siempre, monitoreando en la internet. También nos saluda a los hermanos. Dios les bendiga de manera especial a todos los hermanos en esta noche del Señor. Está también nuestro hermano Wilfredo Encarnación, que está tanto por nuestro canal Criluz TV, así también como la plataforma de Facebook en esta noche. Hermana Maylin también nos saluda. Alabado sea el Señor. Mi esposa dice, el estudio de la palabra es muy importante. El Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. También le damos la bienvenida en esta noche a nuestra hermana Rosa Iris Medina Álamo. Nos saluda, Dios le bendiga, hermano Carlos. Perdí el contacto con el programa y por fin, gracias a Dios, logré encontrarlo
pues cambié el celular, es bien diferente al otro y se me hizo difícil. Dice gloria a Dios, y nosotros decimos gloria a Dios también, que está con nosotros en esta noche. Saludos a su esposo, alabado sea el Señor. Y el hermano Leonides se encuentra también en esta noche con nosotros. Dios le bendiga a mi hermano Leonides, alabado sea el Señor. Nos saluda ahí nuestro hermano pastor Leonardo Benítez. También saluda a los hermanos, dice compartan este video con sus amistades. Hermano pastor Francisco Cruz también está con nosotros. Alabado sea el Señor, te bendiga pastor Francisco. Saludos a su esposa Blanca y toda la familia. Bendito sea el Señor. Antes de comenzar, queremos recordarle que el pastor Leonardo Benítez y la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá. Transmite su culto todos los domingos a la 1 de la tarde. Soltamos los hermanos que a la 1 de la tarde busquen en Facebook por Leonardo Benítez y van a ver el logo de la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá. Siempre le soltamos a que lo escuche y lo vea y lo comparta. Bendito sea el Señor. ¿Cómo puedo hallar el estudio que comenzamos en esta noche? Y para eso buscamos el Salmo 51, verso 1 al 4. Salmo 51, verso 1 al 4. También los amigos simpatizantes del Evangelio que también nos siguen. Le invitamos para que usted vaya a ese cuarto, busque en esa mesita de noche las escrituras, la Biblia, ese librito negro o azul, del color que sea. Usted lo tiene abierto en el Salmo 91 como un amuleto. La Biblia, las escrituras no son un amuleto, son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita en ese librito para la iglesia y para todos los seres humanos. Búsquela en estos momentos. También está con nosotros en esta noche la hermana Isaura Rosa, Leonides Hernández. Bendito sea el Señor, hermana Isaura Rosa, bienvenida en esta noche. Buscamos a Salmos 51, verso 1 al 4. Y dice las escrituras en esta noche: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bendito sea el Señor. Recuérdense, hoy comenzamos bajo el tema ¿cómo puedo hallar el perdón? Bendito Dios. Y escuche bien en esta noche. Ambos, usted y yo, estamos en necesidad de perdón. La Biblia o las Escrituras dice que nosotros pecamos. Escuche bien, dice que nosotros pecamos y que necesitamos el perdón de Dios. Y nadie puede decir que no ha pecado porque haría a Dios mentiroso, dice las Escrituras. Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos, no dices unos sí y otros no, o algunos pecaron, no dice todos, envuelve a toda la humanidad. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, están destituidos de la eternidad, de vivir una vida eterna al lado de Dios o en Dios. Romanos capítulo 6 y el verso 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios.
Nos fuimos destituidos del gobierno de Dios, de estar con Dios, vivir eternamente con Él. Y la paga de ese pecado es vivir eternamente, oiga bien, siendo atormentado día y noche para siempre. Y nunca jamás va a salir de ahí. Eso está en Apocalipsis capítulo 21 y en el 22 habla de sobre todo eso. Esa es la paga del pecado. Bendito sea el Señor. Pero dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan capítulo 3, verso 16 dice que como Dios amó al mundo, y cuando habla del mundo no está hablando del cosmos, no está hablando de este mundo donde nosotros vivimos, está hablando del ser humano, que Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, oiga bien, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para ser sacrificado en una cruz, para que allí, a través del sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre nos limpiara de todo pecado, y a través de su muerte y a través, oiga bien, seríamos limpios del pecado, y a través de su resurrección tendríamos la garantía de vivir eternamente con Dios sin condenación. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Oiga bien, no hay condenación para aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es su dueño, su amo, que Jesucristo vino a la tierra para sustituirnos a nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero Él nos sustituyó allí en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y es la única forma de limpiar el pecado. Las Escrituras dicen bien claro que aunque te laves con lejía o amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado permanecerá en ti. No hay detergente ni químico en esta tierra, inventada por los seres humanos, por los científicos, que pueda quitar el pecado. Solamente hay uno y se llama la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y a través de su resurrección tenemos la garantía de la vida eterna. Bendito Dios. Ahora escuche bien. Necesitamos el perdón de Dios y a veces también necesitamos el perdón de los demás. Pero el perdón puede ser esquivo. A veces nos da mucha vergüenza pedirlo y vivimos con culpa, pero Dios no quiere eso. A muchas personas le da vergüenza aceptar a Cristo como Salvador personal. ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué van a decir en el centro de trabajo? ¿Qué van a decir mis amistades? Ya te convertiste a eso, como dicen algunos. Ahora es un aleluya, te convertiste a eso. No nos convertimos a eso, nos convertimos a Jesucristo, el que pagó por nuestros pecados en la cruz, el que nos dio la libertad del pecado. Las Escrituras dicen que todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado y por consiguiente esclavo del padre del pecado, que es Satanás, el diablo. Él nos libertó de esa esclavitud. Bendito sea el Señor. Él quiere que seamos perdonados. Según de Pedro capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, oiga bien, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero no comete el error al predicar, al decir que Dios no ha venido porque está esperando por ti. Dios no quiere que nadie perezca. Oiga bien, alabado sea el Señor. Llegará un día donde Jesucristo, aquel que vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, que vino para ser sacrificado por nosotros los pecadores, los que éramos pecadores, ahora pasamos, ya no somos pecadores, somos hijos de Dios, somos los santos.
Alabado sea el Señor. No viene por una segunda vez para morir, ni derramar su sangre, ni morir en una cruz, ni para ser sustituto de nadie. Dice que viene como juez. Hay un día específico donde Jesucristo va a venir y el que no entró en el redil se quedó. Dios no va a estar, la Escritura en ninguna manera enseñan que Dios va a estar eternamente esperando por los pecadores que se arrepientan. Eso no es bíblico. Alabado sea el Señor. Hay un día cuando Jesucristo viene como juez. Aquel que vino para morir en la cruz vendrá como juez a juzgar a los vivos y a los muertos y a dar cada uno, a pagar cada uno conforme a su obra. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Por más de un año tras pecar con Betsabé y asesinar a su esposo Urías, David se negó a reconocer que pecó. En el Salmo 51 finalmente confiesa y vemos su oración pidiendo perdón. Primero no quería aceptar su pecado, no quería aceptar su conspiración, no quería aceptar lo que hizo, que se convirtió en un asesino. Alabado sea el Señor. Pero al final tuvo que ceder. Cuando Dios sacó a relucir su pecado, tuvo que aceptar porque ya no lo podía esconder. Bendito sea el Señor. Por finalmente confiesa y vemos su oración pidiendo entonces perdón. Salmo 51, verso 1 al 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Bendito sea el Señor. Aquí la palabra bondad. Lo he explicado anteriormente, no lo voy a explicar en esta noche el por qué. Bondad, Dios es bondadoso. Alabado sea el Señor. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. En el Salmo 32, David recuerda esa experiencia y nos anima a todos a buscar el perdón. En el Salmo 32, verso 1 al 5, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras nosotros, mi amado hermano, avanzamos, debemos de tener presente que fue escrito por alguien atormentado que esperó durante 12 meses para estar bien con Dios. Escuche bien. En el contexto histórico y bíblico encontramos que David estuvo 12 meses, alabado sea el Señor, sufriendo por el pecado que había cometido. Había perdido el gozo de la salvación. Estuvo durante 12 meses siendo atormentado, alabado sea el Señor, para poder estar bien con Dios. Y escuche bien, comienza con la prioridad del perdón. En el versículo, el Salmo 32, versos 3 y 4, David escribe, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Durante 12 meses, siendo atormentado, alabado sea el Señor, en su conciencia, porque había traicionado a Dios. Un hombre con el corazón, las Escrituras lo señalan como que tenía el corazón como el corazón de Dios. Alabado sea el Señor. Oiga bien, siendo atormentado, le había fallado a Dios. Y un gran silencio había entre Dios y David. Y aquel con el corazón conforme a Dios
fue exiliado por preferir no confesar su pecado. Él escribe su dolor en el texto. Se estaba desgastando. Y tenemos que notar aquí, mi amado hermano, sobre su situación. Se estaba desgastando. Versículo 3 dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y envejecer significa desgastarse. Su energía y fuerza bajaron. Se debilitó al llevar la carga del pecado no perdonado. Su espíritu agobiado se agotaba en su cuerpo y se sintió como anciano. Y dice que no solo se desgastaba, sino que se debilitaba. En el Salmo 32, verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y es interesante notar que era Dios, oiga bien, quien pesaba, oiga bien, sobre David. La mano de Dios no solo pesaba para recordarle su culpa. La mano de Dios pesaba en él para traerlo de vuelta y que reconociera la necesidad del perdón. Se desgastaba, se debilitaba, se agotaba. En el Salmo 32:4 dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y David dice que la vitalidad de su espíritu y su cuerpo se drenaba. Lo compara con el verano en Israel, después que las lluvias acaban y se vuelven en sequía. David, oiga bien, cojeaba de cansancio porque no había confesado a Dios su pecado. La prioridad, mi amado hermano, es del perdón ante Dios. Y en estos versículos vemos el poder del perdón. En el Salmo 32, verso 1-2, dice ahora David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Doblemente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, doblemente feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Al experimentar el trauma de una vida sin perdón, se puede dudar si el perdón es posible. Podríamos pensar que nuestro pecado sobrepasa la capacidad de perdonar de Dios. Oiga bien, hay personas que dicen, yo no creo que tenga perdón de Dios. Algunos llegan a la conclusión que Dios nunca los va a perdonar. Creen que su pecado es tan y tan grande que Dios no lo puede hacer. No importa el pecado, sea grande o pequeño, es pecado. Y en la cruz Jesucristo vino precisamente para derramar en la cruz la sangre que dice las Escrituras que nos limpia de todo pecado. No importa que sea pequeño, no importa que sea grande, alabado sea el Señor, es pecado. Y para eso está la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. David inicia su salmo con esperanza. Cuenta su propia experiencia de ser perdonado y esa es la experiencia también para nosotros. Usando 4 palabras para el pecado en su soledad. Dice primero, oiga bien, número 1, transgresión. Y la transgresión es una desobediencia desafiante contra Dios. Número 2, luego usa la palabra pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, oiga bien, cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no van a alcanzar, llegar, entrar a la eternidad con Dios. Ahora, ¿qué es pecado? Cuando vamos en la teología, siempre usa la palabra griega hamartia, la cual literalmente significa errar al blanco o fallar al blanco. Eso es, por lo regular en la teología, esa es la única definición que se utiliza. Bendito sea el Señor. Y los predicadores, esa es la definición que utilizan. Hamartia, errar al blanco o fallar al blanco. Pero este significado etimológico, o sea, su raíz se pierde de vista en gran manera en el Nuevo Testamento. El término más inclusivo de distorsión moral, que quiere decir que encierra o clasifica toda la distorsión moral, se usa del pecado como principio o fuente de acción
o un elemento interno productor de acciones. Está también la palabra griega hamartena, la cual indica un acto de desobediencia a la ley divina, o sea, a la palabra de Dios. Primera Juan capítulo 3, verso 4, alabado sea el Señor, nos enseña a nosotros, mi amado hermano, que el pecado es violación o transgresión a la palabra del Señor. Cuando vemos, mi amado hermano, Adán y Eva desobedecieron el mandato divino, transgredieron, violaron lo que Dios había establecido. En el huerto de Edén no había nada, oiga bien, no había droga, eso no existía, no había cigarrillos, no existía nada de eso. ¿Quién violó a Adán y Eva? Génesis capítulo 2, verso 15 al 16 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, oiga bien, un mandamiento, de todo árbol del huerto podrás comer. El versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirá. Oiga bien, existían dos mandamientos. El segundo mandamiento, el hombre se unirá a su mujer, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos mandamientos que existían en el huerto de Edén. Bendito sea el Señor. Cuando vamos al capítulo 3, verso 1 al 7 de Génesis, dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol. Fíjense cómo Satanás, utilizando aquella serpiente, se acerca y establece una conversación con la mujer. Y lo primero que utiliza es, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol. Bendito sea el Señor. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer cae en la trampa. Cuando usted no conoce a una persona y usted está al lado de alguien y quiere establecer una comunicación con esa persona, pues simplemente usted tiene que decirle, hoy está lloviendo, que mucho ha llovido en el día de hoy, si es que está lloviendo. Y la otra persona automáticamente va a caer en la conversación o cualquier otra excusa. Y usted va a hacer que esa persona entre en la conversación. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que hizo Satanás, utilizando lo que hoy nosotros conocemos como la psicología. Oiga bien, el psicólogo más grande y el maestro de la psicología, alabado sea el Señor, es Satanás. Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol. Satanás sabía lo que Dios había dicho. Oiga bien, Satanás sabía exactamente lo que Dios había establecido. Pero le pregunta a la mujer, pero Dios ha dicho que no comas de todo árbol. Y la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Oiga bien, Dios dijo, no coma, pero ya automáticamente, al caer en la trampa del diablo, su mente comenzó a distorsionarse y le añadió las escrituras y le dijo, y no le tocaréis. Dios no dijo que no lo tocara, que no comiera. Y fíjense cómo va haciendo efecto Satanás en la mente de la mujer. Ahora está entrando una nueva información. Por eso es importante que cuando usted se convierta a Jesucristo y lo acepta a Él como Salvador personal, usted necesita una nueva información para que esa información vaya entrando en su mente y vaya cambiando sus estilos de vida, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vestir, sus relaciones interpersonales, sentimientos, emociones, carácter, temperamento. Hemos hablado de eso un montón de veces. Alabado sea el Señor. Es importante, esa información va entrando y va cambiando. Asimismo también la información que el diablo trae ahora comienza a cambiar. El pensamiento y el estilo de Eva en la mente comienza a cambiar. Ahora ella le añade a lo que Dios había dicho, ni le tocaréis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Si no sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, Satanás hace ver a Dios como mentiroso, que no le dijo la verdad, que fue egoísta porque era Dios y no quería que ella fuera una diosa también. Fue egoísta, lo presenta como Dios, como egoísta, como mentiroso, no le dijo la verdad. Alabado sea el Señor. ¿Y qué sucedió? Dice, y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Oiga bien, ahora cambia totalmente su percepción. Su forma de que pensar ahora cambia. La mujer ahora ve el árbol bueno para comer. No vio ninguna prohibición. No se acordó. Dios dijo bien claro, no comas de él porque el día que comas de él vas a morir. Ahora no hay prohibición. Y que era agradable a los ojos. Y dice, y entonces codiciable para alcanzar la sabiduría, para tener sabiduría como Dios y ser igual a Dios. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oiga, y no pasó nada, no se cumplió el mandamiento que Dios había dicho. Iban a morir cuando comieran. Oiga bien, entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos entre ambos. Cuando Adán vio que Eva comió, le trajo el fruto que comió, vio todo muy bien, no pasó nada. Entonces Adán dijo, pues entonces esto también es una mentira y comió del mismo. Alabado sea el Señor. Vio que la mujer era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto, comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. No vio ningún problema, no pasó nada. Dios quedó como mentiroso. Pero entonces dice el versículo 7, entonces, lo que no esperaban, fueron abiertos los ojos entre ambos. Conocieron entonces, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Sintieron miedo, vergüenza, y fueron y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y un delantal solamente cubre la parte del frente, no cubre la parte trasera. Oiga bien, se hicieron con hojas de higuera un delantal. Alabado sea el Señor, delantales. Luego la palabra iniquidad del verbo abar. Aquí tenemos luego la palabra iniquidad del verbo abar. Primero transgresión. Abar significa transgredir, quebrantar, cruzar, sobrepasar. Abar a menudo entraña el sentido de transgredir o infringir un pacto o un acuerdo o un mandamiento. O sea, que el infractor sobrepasa los límites establecidos por la ley de Dios, o sea, su palabra, y cae en transgresión, o sea, en violación y culpa. Eso fue lo que hizo Eva. Transgredió el mandamiento, violó el mandamiento, sobrepasó el mandamiento. Alabado sea el Señor. Cayó entonces en violación y por consiguiente en culpa, en pecado. Alabado sea el Señor. Esta perversión o distorsión de lo correcto es ser corrupto y torcido. La palabra engaño del hebreo shaw, S-H-A-W, significa fraude, engaño, malicia, falsedad, vanidad, vacío o que se engañan a sí mismo. Eso lo encontramos en Job capítulo 15, verso 31, que significa también autoengaño. El pecado es desobediencia contra Dios y su palabra. Es distorsión moral o perversión y engañarse a sí mismo. Al observar David la progresión de su pecado, también nos recuerda que cualquier pecado puede también perdonarse, sea contra Dios o persona, sea pequeño o grande, consciente o involuntario, o por omisión o comisión. Todo puede perdonarse y el perdón está en Dios. La naturaleza del pecado no es el tema en la naturaleza de Dios. Oiga bien, no es aquí la naturaleza de Dios lo es. Bendito sea el Señor. La naturaleza del pecado no es el tema. Aquí es la naturaleza de Dios. Un Dios que perdona. Él perdona la transgresión. Él perdona el pecado.
Él perdona la iniquidad, Él perdona el engaño. Cualquier pecado que haya gestado en su espíritu, oiga bien, tengo que decirle que Dios lo puede perdonar. Cuando Dios perdona, ¿qué hace con nuestra transgresión? Cuando Dios perdona, ¿qué hace con nuestro pecado? Cuando Dios perdona, ¿qué hace con nuestra iniquidad? Cuando Dios perdona, ¿qué hace con nuestro engaño? La definición del perdón es interesante porque está envuelta en la palabra. En el Antiguo Testamento tiene varias palabras para el término perdonar, pero todas ellas tienen el mismo concepto. Es la idea de transmitir algo, remitirlo o hacer que desaparezca. En Isaías capítulo 55, en el verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio él en perdonar. Él hará que el pecado desaparezca. El pecado va a ser borrado cuando usted confiese a Jesucristo con su Salvador. Cuando usted confiese que usted es un pecador, que usted ha ofendido a Dios, que usted ha pecado, que usted ha transgredido o violado la palabra de Dios, y usted confiesa a Jesucristo como su dueño y como su amo, entonces la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario le va a limpiar de todo pecado. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar el próximo lunes con la segunda parte de este tema: ¿cómo puedo hallar el perdón? Bendito Dios. Esta noche vamos a reconocer nuevamente a los hermanos que están con nosotros en la transmisión en esta noche. Alabado sea el Señor. El hermano Maylin Quiñones, el hermano Wilfredo Encarnación, que está tanto por Criluz TV. También está mi hijo Joy Alicea. Dios te bendiga, Joy, en esta noche. Bienvenido. Alabado sea el Señor. Por aquí está Maylin Quiñones, que lo dijimos. Rosairi Medila Álamo, que lo mencionamos. Pastor Leonardo Benítez, hermano Leonides Hernández, hermana Isaura Rosa, hermana Sista Inoa. Dios le bendiga a mi hermana Sista. Saludos a su familia. Juliana Dior, Dios te bendiga, hija, en esta noche. Saludos a nuestra nieta ya, Nadiel. Alabado sea el Señor. Por aquí también está mi hija Dilaila Guadalupe. Dios te bendiga, hija, en esta noche. También está hermana Yasmín Rivera. Dios te bendiga, Yasmín. Saludos. Alabado sea el Señor. Dice por aquí Barkin, no sé qué quiere decir. Pastora Yashira Serrano y Aida, ok. Hermana Yashira, estamos esperando el miércoles. Hermana Blanca Iris, dice: Dios bendiga a los hermanos. Alabado sea el Señor. Y si hay algún otro hermano, lamentamos no nos aparezca por aquí. Algunos aparecen en el celular, otros en el monitor, y algunos lamentablemente pues aparecen ya al final del programa, ya donde no podemos mencionarlo. Yasmín Rivera desde Springfield, Massachusetts. Bendito sea el Señor. Saludo a tu esposo. Bendito Dios, y a tu familia. Vamos a prepararnos para orar. Y usted prepárese para recibir de Dios lo que usted está esperando. No importa, escuche bien, no importa la distancia, para Dios no hay distancia. No importa las veces que se ha llorado por su situación. Vamos a orar nuevamente. No importa cuántas veces hayan orado por su enfermedad, vamos a orar nuevamente. Usted crea. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti gloria, honra y alabanza, y te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que nos has dado una vez más, de poder estar con nuestros hermanos. Señor, en esta hora te glorificamos, te damos la gloria y la honra, y te pedimos en esta noche por cada uno de ellos, por sus peticiones, Padre bueno, Señor, para que tú contestes sus peticiones y las nuestras,
y que en cada petición contestada sea de bendición, de edificación, que imparta cada día más fe, más confianza en ti, Padre bueno, que nos ayude a seguir confiando en tu palabra y en tus promesas, Señor. Y la principal promesa, Señor amado, es el arrebatamiento de la iglesia para vida eterna, Señor. Padre, glorifícate en cada petición en esta hora. Señor, y todos aquellos que están enfermos, no importa la enfermedad, el tiempo que lleve ahí, no importa la magnitud de la misma, no importa lo que hayan dicho los médicos, Señor, tú tienes poder. Para ti no hay nada imposible. Tú hiciste, Señor, el universo, todo lo que existe, de lo que no era, de lo que no existía. No hay nada imposible para ti. Nosotros lo creemos, Señor, en esta hora. Y te rogamos, Padre bueno, en esta hora, Señor, para que tú, conforme a tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con sanidades y prodigios y maravillas, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Tú dices en tu palabra que Jesús tenía compasión de los enfermos. Señor, en esta hora, conforme a tu palabra, desaparece toda enfermedad de su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, desaparece toda enfermedad de su cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Y aquellos que en esta hora, Señor, están pasando por depresión, Padre bueno, aquellos que en su depresión oyen voces que le dicen que se quiten la vida, que maten a otras personas. Señor, en esta noche tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Señor, en esta noche por tu palabra nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y por tu palabra que dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ellos reciben paz en la mente, en el espíritu, ahora mismo en el nombre de Jesucristo, para gloria y para honra de tu nombre. Señor, y en esta hora aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdónalo y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos, Señor, que estuvieron en la iglesia, por alguna razón se apartaron, Padre, en esta hora vienen arrepentidos. Recíbelos y restáuralos en esta hora para gloria y honra de tu nombre. Y aquellos que están en la iglesia, que desean, que anhelan el bautismo del Espíritu Santo, del cual ya no se habla, no se predica, no se menciona, pero ellos están ahí, tienen el conocimiento y esperan por ti, Padre bueno. Tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Y ese fuego entra, quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual. Y Padre, en esta hora, una iglesia falta de la manifestación de los dones, donde el diablo está metiendo, Señor, el humanismo dentro de la iglesia y el humanismo colectivo dentro de la iglesia y cambiando lo que tú has establecido, Padre bueno, sustituyendo la manifestación de los dones por inventos de hombre, Padre, con escuelas para enseñar a manifestar lo que parecen o supuestamente dones. Descienden dones genuinos sobre la iglesia para bendición y edificación de la iglesia. Y te pedimos en esta hora que bendigas a los pastores y bendigas la iglesia y le des crecimiento a tu obra en esta hora. En el nombre de Jesucristo es hecho para la gloria y la honra de tu nombre. En esta noche también saludamos al pastor Víctor Díaz Torres. En esta hora, alabado sea el Señor, y así a todos los hermanos. Y recuérdese que estamos aquí todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Hoy comenzamos el estudio ¿Cómo puedo hallar perdón? Y continuaremos el lunes que viene en la segunda parte de este estudio ¿Cómo puedo hallar perdón? Recuérdese, nosotros no monetizamos ni en YouTube ni tampoco en la plataforma de Facebook. Por eso siempre exhortamos que comparta los estudios, le envíe a sus contactos. No tenemos el evangelio como un negocio.
Oiga bien, otros lo tienen así, ese es su problema y le darán cuenta a Dios por ello. Nosotros, no, esto no es un negocio para nosotros, por eso siempre le pedimos que lo comparta. Y recuérdese que nuestro pastor Leonardo Benítez tampoco tiene un negocio con el Evangelio. Por eso siempre exhortamos que vea sus videos y también los comparta. Dios nos bendiga, mi amado hermano, y nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Dios nos bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.